Si os dijera que a veces un café te sabe a poco, seguro que te das cuenta de lo que te estoy diciendo, porque puedes tener un amigo en el que esa sensación de ahí se ha terminado el momento, ese momento mágico, y tú quieres repetirlo. Y claro, aquí tenemos una persona para repetir. Y seguro que algunos de vosotros ya estáis pensando, ay madre, que creo que ya sé quién es. No os voy a poner nerviosos, porque claro, ya os lo he contado todo de él, pero si yo os digo tu brújula interior, la séptima llave, ¿cuántas cosas te tengo que contar más para que sepas que te estoy hablando de Alex Rovira? Pues tengo el segundo café y vamos a ver qué es lo que surge, porque ninguno de los dos tenemos idea de qué hablar, solo que queremos y deseamos poder hablar con el otro. Así que vamos a ver qué pasa. Muy buenas, Alex. Rosa, hola de nuevo, qué bien, ¿cómo estás? Mira, estoy además arrancando un curso tuyo, porque claro, el otro día me provocaste, soy una de tus alumnas, tú no lo sabes, Ay, pero soy una de tus gracias. alumnas. Y entonces estoy en ese proceso de que considero, me gusta mucho cada vez que me escribes y entonces viene lo de hola creador, ¿no? O sea, es eso de crear. Y de hecho creo que es algo que se nos está olvidando y es la capacidad que tenemos muchos de que tenemos la decisión en nosotros de poder crear las cosas, ¿no? Absolutamente. Entonces, como que no sabemos mucho la teoría y de hecho creo que nos va a venir muy bien porque habrá mucha gente que nos esté escuchando y gente que dice, eso yo ya me lo sé, no me aportan nada. Pero claro, de saber a crear y a hacer hay una diferencia. ¿Sí? La comprensión racional de los principios que nos ayudan a transformar la existencia no garantiza en absoluto su puesta en práctica. Uh-huh. ¿Y cómo podemos hacerlo, Alex? Porque fíjate, yo a veces tengo una frase que yo ahora les digo, mira, de creer a crear, Albert Espinosa ya dijo que había una letra de diferencia, que es la A, y pasas a la acción, pero yo les digo, pero de creer a crecer hay una letra de diferencia, que es la C, que va de cabeza, corazón, coraje, muchas situaciones que necesitas para hacer ese. Compromiso, confianza, coherencia, consistencia, congruencia, co-creación. Es la acción. Hay que tirarse a la piscina. Decir la palabra agua nunca te va a mojar. Tienes que tirarte a la Ah, qué piscina. bueno. Y por eso digo que la comprensión racional, sobre todo yo lo observo más en los hombres que en las mujeres, ¿no? Muchos hombres dicen, esto ya me lo sé. Sí, pero el hecho de que te lo sepas no implica en absoluto que lo lleves contigo. Lo llevas mentalmente, pero llevarlo en la cabeza no implica que lo lleves aquí, que es mucho más relevante, y aquí, que es mucho más operativo. Por lo tanto, hay que hacer. Y la vida es un proceso de ensayo y error continuo, de aprendizaje permanente. Bajo un lema, a mi modo de ver, que algunas veces se gana y otras se aprende. Es decir, al final de la supuesta pérdida, hay una diferencia entre el error y el fracaso, ¿no? Igual que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Si el sufrimiento es la recreación mental del dolor, el fracaso es la recreación mental del error. Y muchas personas hacen una lectura tremendamente destructiva del error y lo convierten en fracaso y entonces se inhiben y no hacen. Y ahí está la diferencia. Fíjate que con La eso. transformación implica hacer, no pensar. Hay ideas brillantes pero que no se ejecutan. En cambio, ideas mediocres que bien ejecutadas llevan al cambio de una vida, de una persona y de un sistema humano. ¿Y qué diferencia hay exactamente? Porque tú has dicho en un momento, dice, creo que esto sucede más en los hombres, ¿no? Que a Sí. veces como yo ya me lo sé, pero no lo estoy sintiendo con el corazón, no lo hago palpable que me hacías con la mano. ¿Sabes? ¿Qué tiene que haber? ¿Sabes? Eh, no sé, yo intuyo desde el punto de vista desde la pareja que se relaciona mucho con el proceso de que les hemos dado una carga educacional, ¿no? Como que tenían que ser esos salvadores, esos cuidadores eternos, y es como que ser vulnerables ante esa postura no es lo mismo. No sé si sucede lo mismo con la creación, porque luego, en cambio, vemos que hay muchísimas más empresas y más ideas de proyectos todavía en un mundo más de liderazgo masculino que en ese femenino, cuando a veces las chicas pasan más a decir, mira, es esto, pero arranco. Sí, yo creo que hay un condicionamiento sin duda cultural, histórico, pero también hay un condicionamiento genético. Yo creo que evidentemente hay una biología hormonal y esa biología hormonal lleva al hombre más a la acción y a la mujer más al cuidado y a la visión sistémica. El hombre es vector, incluso en la simbología, si tú miras el signo que define la masculinidad es Marte, ¿no? Es un vector, es el esperma que busca el óvulo, es la flecha, es lo que lacera, es lo que es Aries, es el impulso primal, es el instinto, ¿no? Es el falo, el pene, es el vector. Mientras que la mujer es el círculo y la cruz, ¿no? Es la materia, el espíritu sobre la materia, ¿no? Es decir, es la apertura, la visión sistémica.
el cuidado sistémico, la atención a todo. Y ahí hay una diferencia. Y luego, por supuesto, hay el condicionamiento cultural, ¿no? Fíjate que la virtud de la fortaleza sí, es la que hace referencia a la gestión sabia de las emociones. Pero si hay inhibición emocional, si no hay capacidad de reconocer el miedo, si no hay capacidad de reconocer la tristeza, porque muchos hombres viven con sentimientos parásitos, por ejemplo, la generación de mi padre, ¿no? Que falleció hace 2 años, ahora tendría 88 años, hijos de una guerra civil. Mi padre, cuando se emocionaba, decía que se había mordido la lengua o que se había quemado con el café, cuando en una sobremesa y pues alguno de mis hijos o yo mismo me acercaba y lo abrazaba, o sobre todo sus nietas, ¿no? Le besaban espontáneamente, se le encharcaban los ojos, ¿no? Era un hombre tremendamente sensible, pero tremendamente se hacía el fuerte. Y entonces mi madre decía, Gabriel, ¿qué te pasa? Decía, no, es que me he quemado con el café. Entonces ya le decíamos, ¿qué papá? Te estás quemando con el café, cuando no había café, ¿no? Porque en algún momento se emocionaba. Y eso me provocaba una enorme ternura, porque veía en ese hombre una gran capacidad de sentir, pero una gran inhibición para expresar el sentir. Y eso es un condicionamiento cultural muy fuerte. Y por lo tanto, ahí vamos. Y en ese sentido pienso, por mi experiencia, porque he tenido muchas empresas, he contratado a hombres y mujeres de jóvenes o de mediana edad, o incluso maduros, y hay una yo no tengo el dato científico, ¿no? Porque también se habla del género del cerebro y hay mucho debate sobre eso, ¿no? Pero en mi observación sí que hay unas diferencias en comportamiento, ¿no? Quizás vosotras sois más sistémicas, el hombre es más vectorial. Quizás vosotras sois más abarcantes, el hombre es más dirigido a una función. De hecho, esto no sé si lo habrás oído, seguramente sí. A mí esto me salvó la vida, ¿eh? ¿Sabes? Porque cuando tú estás en una pareja heterosexual, ¿no? En chico y chica, una de las cosas que las chicas lo llevamos chinao total es que de repente un chico te diga dónde están las llaves, no las veo, y tú les digas, está en el cajón tercero, y te diga, no las veo. Bueno, pues esto lo llevas al frigorífico, Alex, y es total. ¿Sabes? Que te abren el frigorífico y te dicen, ¿dónde está la mantequilla? Está en el tercer estante. No, no está. Y yo decía, Está ahí acabo diciendo, de poner. hola, soy la mantequilla. Claro, y decía, no está, no me hagas ir, está en el segundo estante. Y entonces me decía, el que no está. Bueno, pues yo iba al segundo estante y entonces cogía de repente y decía, aquí está. Y me saltaba, pues antes no estaba. Digo, claro, habrá sido ciencia Es infusa. generación espontánea, la mantequilla se genera espontáneamente en el segundo estante de cualquier nevera. Es por el principio de Planck. Es Y como el cuando gato. estudié sexología, me dijeron que nuestra forma de visión era distinta. Entonces, que las chicas Sí, hacíamos sí. 180 grados y que Sí. los chicos reducían en un proceso de Sí. Y eso es lo que te decía, ¿no? Que hay un condicionamiento cultural, pero que sin duda yo tenía un gran maestro, que era un gran antropólogo, que incluso llegó a conocer a Castaneda y era un tipo genial, brillantísimo. Y él hablaba de cómo adaptativamente, pues en el caso de los hombres que iban a cazar, y era coordinarse para clavar una flecha o una lanza o una pedrada a un bicho, que eso era proteína y tenían que traer la proteína. Por lo tanto, yo voy al bicho con la flecha, el vector, la proteína, matar, cortar, o sea, fíjate, lacerar, cortar, comer, traer. Mientras la función maternal llevaba a estar en casa, en la cueva, amamantando, mirando que el fuego no se apagara nunca, yendo a buscar las ramas, buscando las frutillas, estando atentas a ver si venía algún ruido que podía ser una tribu hostil y por lo tanto protegiéndose, el silencio, el recogimiento, el cuidado, el arquetipo marciano, el arquetipo canceriano, ¿no? El arquetipo lunar, ¿no? Los dos arquetipos, en este caso el arquetipo del cuidado y el arquetipo de la caza. Y eso sigue prevaleciendo y eso genera, evidentemente, a mi modo de ver, Rosa, hay datos incuestionables. Es decir, yo si miro ya tengo una base de 7.000 alumnos en la escuela digital, 62% mujeres, 38% hombres. En mis lectores, es una base de datos muy amplia, o en los suscriptores, salvo por ejemplo en LinkedIn, donde el porcentaje de hombres es mayor, ahí estamos un 70-30, pero viene por el condicionamiento del mundo de LinkedIn. Pero en general la cultura la impulsa la mujer. La mujer lee más libros, dialoga más, va más al teatro, va más al cine. No lo digo yo, aquí cualquier estadística occidental seria te hablará de entre un 60 y 2/3. De entre un 60 y a un 70%, la cultura es ella. Y eso ya te dice muchas cosas.
Claro, si toda esa cultura aparece, porque antes has utilizado un concepto que me ha encantado, que es el parásito emocional, ¿no? O sea, es como tenemos parásitos emocionales que me acaban de recomendar un libro que le he arrancado ahora, que me está encantando, porque me dieron así una bofetada para decir, mira, espabila, deja ese parásito, ¿no? Acabo de poner el nombre de parásito, pero en el fondo me han querido decir eso, que es el de dejar huir, que me está encantando. O sea, es el de Hawkins. Porque claro, en el fondo me están diciendo, mira, ese tema de emociones que tú gestionas a veces y que le has dado un tipo de pensamiento racional, modifica ese pensamiento que tú hiciste sobre esa emoción generada y dale la vuelta, ¿no? O sea, sobre todo para que no te ancle, para que no te restres. Pero todos vivimos a veces de parásitos emocionales que a veces queremos verles más y a veces menos. Y me decían, no, a veces que desaparecen, ¿no? Yo creo que a veces les hundimos un poquito más profundos para que Sí. si le ponemos capas no terminemos viéndolo. ¿Qué hacemos, Alex, con los parásitos emocionales que tarde o temprano llegan a nuestra vida y a veces nos provoca un tipo de carcoma, incluso el desarrollo luego de terminar en un cáncer, no solo emocional, sino que a veces incluso físico, de lo mal que lo estamos llegando a pasar? Pues eso es muy delicado porque muchas veces opera a nivel inconsciente. Y yo en ese sentido, a ver, yo he trabajado 14 años en el psicoanálisis y realmente pueden cuestionarlo, pero el psicoanálisis funciona a muchos niveles. Yo, por ejemplo, tenía una somatización por psoriasis que gracias al trabajo analítico se me fue completamente, porque pude desvelar un sufrimiento incluso transgeneracional, que luego lo trabajé con constelaciones y el síntoma no solo lo perdí yo, sino que lo perdió mi padre. Una psoriasis en las manos que en situaciones de estrés nos llevaba a como si con un cuchillo nos abrieran los dedos y nos sangraba. Y yo tenía lo mismo que mi padre. Entonces, cuando la rabia no se expresa, y a veces puede venir transgeneracionalmente, el cuerpo grita. El cuerpo es un síntoma, pero no solo la manifestación somática de una enfermedad, de un eczema, de un tumor, de una contractura, de una llaga en la boca. Eso evidentemente te está diciendo muchísimas cosas. No solo de tu propia vida, sino de lo que llevas arrastrando. Y muchas veces los parásitos esos emocionales, los sentimientos parásitos, las emociones parásitas, pasan por desplazar una emoción natural por una que tú te permites, pero que no expresa lo que te sientes. Por ejemplo, en los hombres, Ujú. muchas veces hay la emoción parásita de la rabia para expresar la tristeza. Ajá. Como no puedo expresar la tristeza, porque qué van a pensar de mí, porque seré un blando, porque seré un marica, porque todas esas cosas y etiquetas que se ponen eh, despreciativas, humillantes, con connotaciones que quieren hacer daño, llevan a la inhibición. Y esa inhibición hace que la persona no pueda expresar la naturaleza biológica de la emoción que corresponde al estímulo y se va hacia otra expresión que socialmente está legitimada. Te voy a poner un ejemplo. Te hablaba de la muerte de mi padre, el día que falleció mi padre, hicimos el funeral, vino un amigo suyo generacional y entró en el lugar del funeral, con el cuerpo presente, y contó chistes, empezaba a contar chistes. Y estaba como súper excitado. Ujú. Y yo, que lo quiero mucho, porque para mí es como un tío, lo agarré, lo llevé fuera del tanatorio y le dije, no sé exactamente, pero lo que le vine a decir fue, no hace falta que traslades tu tristeza a esta excitación y a esta euforia. Puedes permitirte sentir la pérdida de tu mejor amigo. Se te derrumbaría, Alex. Al instante, hizo como un... y empezó... y lo acompañé al baño y no podía ni llorar. Y luego, al cabo de unos meses, nos vimos y me dijo, hacía años que no podía llorar. Y se pasó toda la ceremonia. Bueno, yo me acuerdo que fui al coche a buscar dos paquetes de Kleenex y se los di. Y le dije, bueno, ponte al fondo y decía, es que no quiero que la gente me vea así. Y digo, a la mierda, lo que diga la gente. Era tu amigo y tú estás profundamente afectado. Déjate sentir porque es que te va a dar un infarto, tío. Y ahí está eso. Él desplazaba la tristeza profunda, el duelo, por una excitación, por una coraza, por la no aceptación de la realidad. Y eso en el contexto que estamos viviendo es muy interesante y a la vez es muy fuerte, porque ahora estamos en un momento de duelo, Rosa, con el COVID. Duelos no solo por las personas que han muerto, duelos por expectativas que no se han visto cumplidas, por negocios quebrados.
por relaciones que estando en un confinamiento constante se han visto muy erosionadas. Mm. Entonces, o expresamos lo que sentimos, respetando el fondo y también la forma para no dañar al otro, o cuántas enfermedades, sufrimientos, problemas surgen porque esa pulsión energética que busca expresarse naturalmente se ve forzada, torcida, reprimida, torticerada. De hecho, de eso hablan, no sé el proceso de la tercera oleada si llega, ¿no? Yo creo que llegará una cuarta oleada que está provocando justamente estas situaciones, ¿no? O sea, gestiones no emocionales, parásitos que estén guardados están brotando ahora, ¿sabes? Las relaciones de pareja que están como con hilos después de todo este tipo de oleadas, expectativas no cumplidas. eh, Fíjate, yo una de las cosas que veo es que ahora que hay muchísimo emprendedor, ¿no? Y hay temas pues de emprendedores digitales, nuevas fórmulas de adaptaciones y demás. Claro, tú que lo estás viendo incluso personalmente, se Sí, necesita un foco directo en el que sabes que tienes que echarle muchas horas y si no está bien trabajado, y una de las cosas que estoy viendo es que la pareja se desatiende bastante, no se pone en un proceso prioritario y afectan no solo desde el punto de vista familiar, sino desde el punto de vista sexual. Y que a veces como esos negocios, ¿no? Cuando trabajo con esa gente, con esos emprendedores, están como que lo llevan ya ahí, ¿no? Que lo tienen ahí a punto de caramelo, pero como que no consiguen darle ese despegue y la rueda que está bloqueando es ese proceso de prioridad de la emoción, de la pareja, del tema sexual, que dicen, bueno, pero no pasa nada, si está ahí, ¿no? Si está ahí, no. Es que fíjate no qué interesante. hablando sin ello. Ya Y la propia etimología de la palabra negocio ya lo dice, negación del ocio, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio en la vida, ¿no, Rosa? Principio del placer, sentido del deber y principio de realidad. Si estás solo en el sentido del deber y te olvidas del principio del placer, acabarás en depresión profunda y en disfunción sexual y en todo lo que quieras. Los tres tienen que estar en equilibrio. Si no hay un principio del placer que se nutra y que se alimente, es como matar a la niña interior, al niño interior que todos tenemos, ¿no? Entonces, qué importante. El problema, vamos al origen, ¿no? El problema es que de todo esto no se habla, solo se habla en la consulta privada. claro, y sobre todo porque una de las cosas es como que a mí esto no me pasa, ¿no? O sea, fíjate, hace nada, ¿eh? O sea, en los últimos días, recibo una consulta de que un hombre me dice que por favor ayude a su mujer que ha perdido el deseo sexual. Y yo cuando de repente escucho que el deseo sexual se pierde, creo que no es la parte erótica, sino todo lo que concierne las circunstancias externas a lo que nos rodea. Y más en una mujer, porque yo creo que no se pierde el deseo de hacer un qué, o sea, no es tanto pierdo el deseo, sino el deseo de qué. ¿No? O sea, a lo mejor deseo que me abraces, que me acaricies, que hables conmigo, pero no que me la metas. Entonces, son deseos Absolutamente. totalmente de proceso distinto. Y claro, de repente les escuchaba y él decía, es que la culpa la tiene ella, ¿no? En ese proceso no toma responsabilidades. Y decía ella, nuestra pareja está estropeada desde hace 9 años, en el que empezó con una empresa, en el que no priorizó, en el que no me atendió. Y él decía, ya tengo suficiente como para plantearme que tengo que sacar ese negocio. ¿Cómo quieres que esté en ese placer que tú dices? Pero parece que el placer es como el postre, ¿no? Que nos han contado toda la vida. Parece que tú tienes que comer un primer plato, un segundo plato, y si llega el postre, ya veremos, pero por lo menos que tengas el estómago lleno. Y justamente el postre en la mayoría de los restaurantes es lo que te da el deleite. Yo siempre dices, bueno, casi es un poco como la gula, ¿no? O sea, no puedo más, pero tráeme un postre. O sea, aunque reviente, quiero probarlo. Cuando a lo mejor si lo hiciéramos al revés, mi propuesta es siempre, empieza con el postre que te estás deleitando, que va a ser muchísimo más sencillo, que luego decidas si comes un primer plato, pero vas a sentirte a gusto, porque no vas a sentirte forzado, no vas a tener ese tener que, esa obligatoriedad, ¿no? O sea, y yo creo que eso se nos está olvidando en el proceso de vivir. Por eso yo creo que hay mucha pareja que sobreviven. Y la erotización. Bueno, muchas parejas viven en la paz barata, en la inercia, en la paz barata. Esa te la copio, ¿eh? Paz barata. Que bueno, hecho, estaba pensando yo, porque yo le Sí. llamo, a esto yo lo llamo hacer un Don Juan Carlos, Doña Sofía, ¿no? O sea, es lo que tú llamas paz Sí, la barata. paz barata, la paz barata. Es decir, hacemos como si estamos bien, pero estamos muertos. Y hay una muerte porque no hay un confort relacional, porque no hay un acoplamiento afectivo sexual, porque no hay ternura, porque no hay erotización, porque en realidad confundir la genitalidad con la erotización es un grave error, ¿no? Es decir, como si el sexo terminara metiendo el pene en la vagina o en cualquier otro orificio, ¿no? Toda la parte que supone la expresión del
del cuidar, de la voluntad de comprender, de inspirar, de dar placer, todo el prolegómeno, todo el juego, todo el ritual, es lo que hace surgir el deseo. El problema es que cuando eso se va inhibiendo, cuando esa planta no la riegas, cuando Eros se muere, en una pareja Eros no resucita, ni con descargas eléctricas. Totalmente. Cuando Eros muere, es decir, una cosa es que lo recuperes porque queda algo Pagado. muy apagado, queda algo, y puede haber momentos de la vida que por estrés, que por presión, eso quede morigerado, ¿no? Pero cuando está muerto, no lo resucitas. Porque el deseo no es algo que tú estimulas y haces. Fíjate, a mí me gusta verlo. Tú puedes elegir respetar, pero no eliges desear. Tú puedes elegir cuidar, pero no eliges desear. Claro. No es una elección. No, es algo que te aparece y además que justamente cuanto más te lo exiges, más difícil es que consigas. Además se inhibe por comportamiento paradójico, ¿no? Es decir, pero a eso no se llega directamente. No, Las circunstancias se crean para es ese deseo. ese proceso que tú sí que estás haciendo de forma obligada, o por lo menos elegida, ¿no? La responsabilidad del respeto, de esa comunicación, de esos espacios, eso que sí que estás eligiendo, evidentemente te lleva a que el otro se mantenga, ¿no? A que eso no llegue a una fecha de caducidad. Pero claro, es que a lo otro, como parece que nuestra pareja siempre va a estar así, porque es como que el momento finalista de tú y yo nos hemos unido hasta más allá de la muerte, parece que siempre va a estar de esa manera. Y ahí nos hemos confundido, hemos cambiado un poco el proceso. Como tú decías, la generación de tu padre era hasta más allá de la muerte. Yo me acuerdo que mi Y abuela lo que tenían que tragar sobre todo muchas mujeres, porque el divorcio, la separación, el nos cómo me dejaba ganaré la grabado. vida, era terrible. Entonces muchas parejas vivían en convivencias terribles, pero socialmente expuestas como maravillosas, ¿no? Claro, pero todavía eso existe, Por Alex. Es supuesto. lo que yo no entiendo todavía cuando veo en pareja que te están enseñando un escaparate que es precioso, pero te metes en su trastienda y dices, madre mía, que no me acerque ni de loca. Aunque tú estás contando que el escaparate visible para todos los demás es súper bonito. Pero claro, tú estabas hablando de una paz erótica, ¿no? O sea, una paz, ¿cómo la has llamado? Paz barata. La paz barata es en- Eros está muerto, hacemos como sí, pero en realidad no hay un encuentro, no hay un entreveramiento, no lo hay. Claro, fíjate, pero es una paz barata en una guerra demasiado cara interna. Bueno, salvo que, claro. Y Porque estás ahí decidiendo, está de nuevo el coraje, ¿no? El coraje de hablar, de plantear y de eventualmente resolver. Es decir, porque tan importante como cuidar el inicio y como cuidar el proceso es saber acabar bien y reconocer lo que es. mira, yo les puedo pedir que celebren la despedida. Algunos han hecho hasta celebración, ¿eh? Y me dicen que cómo se puede celebrar un divorcio. Digo, pues porque justamente ha sido un final de tu vida, algo que es muy importante, que va a formar parte de ti y de tu historia. Si celebras el inicio, ¿por qué no celebras el final? Pero vívelo bien cerrado, ¿sabes? No tiene por Claro, qué es haber. que cualquier duelo se acaba en la gratitud y el problema es que muchas veces pensamos que el duelo se acaba en la rabia o en la tristeza, que son las etapas previas a la gratitud, ¿no? Y por lo tanto, todo duelo tiene que acabar con un gracias por lo vivido, gracias por lo que me has dado, gracias por tanto bueno. Y aunque la convivencia no prevalezca, el amor entendido como la voluntad del bien, el deseo del bien del otro puede prevalecer perfectamente. Perfectamente. ¿No? Y además justamente te hace encontrarte, ¿no? O sea, es que es, claro, a una persona que tú has decidido durante mucho tiempo que sea la persona del resto de tus días, hasta que esos días lleguen, ¿no? En ese proceso de caducidad, a veces aquí me vas a decir tú, o sea, en la parte de Eros, yo soy de los que creo que Eros no es exclusivo. O sea, es porque aunque tú quieras, como tú has dicho, el deseo no puedes provocártele, pero el deseo tampoco puedes focalizarle. No puedes asumir solo que solo puede ser una persona. Claro, es que evidentemente el deseo va por su cuenta. Otra cosa es cómo tú gestionas el compromiso, la lealtad o la regla que estableces en la convivencia de tu pareja respecto a eso. Pero al límite, Rosa, y eso vamos a una cuestión previa, asumimos que hacemos mucho más de lo que realmente hacemos. En realidad no pensamos, muchas veces somos pensados. En realidad no respiramos, somos respirados. Y en realidad no deseamos a, el deseo surge hacia, por los motivos que sea,
Luego está el proceso de madurez, de adultez, de racionalización, de gestión de todo ello, ¿no? ¿Cómo, Pero es así. cómo lo gestionas respecto a hacer la antítesis de decir, mira, si el deseo surge y me surge hacia alguien, ¿cómo gestiono la diferencia entre cuándo va a ser el deseo hacia alguien o el deseo hacia mí mismo? ¿No? En el sentido de decir, vale, estoy recalculando, ¿no? Que tengo que controlar mi lealtad, mi compromiso, las reglas explícitas hechas entre mi pareja, pero esas van en lucha justamente con que a veces ese deseo es un permiso que me otorgo, que si estuviéramos viviendo en otro tipo de sociedad, en otro tipo de cultura, no tendría tanto conflicto. No, claro, por eso depende. Y eso es un acuerdo, pareja viene de par y al final habrá quien lo pueda plantear, habrá quien por su propia naturaleza no pueda convivir con esa dualidad o con esa posibilidad de un permiso de explorar otro territorio. Y eso forma parte de los códigos que la pareja tiene que hablar y de las reglas explícitas y ver si ahí hay acuerdo o no hay acuerdo. Si consiguen no llegar a un acuerdo, porque fíjate, yo aquí es donde veo mucho lo de la sinceridad y el sincericidio. O sea, la situación de que si no han llegado a un acuerdo, contarlo, si tienen claro que es simplemente un permiso ocasional, decirlo para mí es un sincericidio. Y ahora tú me vas a decir, no, porque hay gente que considera que es una mentira o no, pero a veces yo creo que ahí lo único que vamos a ganar es un duelo mal gestionado en la persona que le va a provocar una desconfianza que es dificilmente conseguir superable. A mí me parece Sí, que no es fácil, no es fácil, no es fácil. Y no hay una receta. Ahí sí que no hay una receta. En el sentido de que, alguno está pensando ahora mismo con el café, vas a irte con unas gafas de estas de ciego para que no veas, porque se acaba de decir Alex que el deseo no es espontáneo, que puede aparecer en cualquier momento, que no es dirigido, no sabes cómo hacer, no vuelvas a mirar absolutamente a nadie porque no voy a saber cómo gestionar este parásito dentro de mí. no, pero eso es así, es decir, forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Luego ya dependerá del perfil de personalidad, de la madurez de cada persona, de cómo lo gestiona, pero yo no me atrevo a extrapolar ninguna regla. Lo que sí que tengo claro es que y esto hablo de mi manera de ser, ¿no? Cuando tú te comprometes y amas a alguien, para mí, pero claro, es que esto, para mí la lealtad y la fidelidad es importante, es muy importante, el compromiso es ¿Consideras que es importante. lo mismo, ¿Eh? Alex? ¿Consideras que es lo Bueno, mismo? eso es el famoso matiz, ¿no? Pero yo creo que la fidelidad hace más referencia al encuentro de los cuerpos y la lealtad a la posición de acompañamiento a la persona en esa vida. Entonces hay personas que dicen, yo soy leal pero no puedo ser fiel. En mi caso me parece difícil de sostener esa posición. Yo creo que cuando... Pero claro, ahí tengo mi condicionamiento cultural, ahí tengo mi condicionamiento histórico y también una manera de ser determinada, ¿no? Yo soy un Piscis cáncer, ¿qué quieres que te diga? En ese sentido el cáncer es muy, y ahora voy a tirar del arquetipo, ¿no? Pero realmente es muy hogareño, muy de los suyos, muy de estar con los suyos, muy de hacer piña, ¿no? Pero yo no me atrevo a... Lo que sí que he visto, por ejemplo, en personas poliamorosas es que a la larga tienen dos problemas muy fuertes. Uno, la gestión logística de la agenda. Uno, la gestión logística de la agenda. Y dos, y lo he visto invariablemente, invariable hasta la fecha, a largo plazo hay petición de exclusividad entre uno o el otro. O sea, entonces, es muy complicado. Yo Yo no he también. sido poliamoroso, no he ejercido porque yo soy, como diría mi amigo Antonio Bolinche, sexólogo y psicólogo, dice, tú eres un monógamo secuencial, es decir, que en mi vida sí que he tenido, pues yo me divorcié y luego he tenido otras parejas y ahora estoy bien con mi pareja, muy bien, pero yo soy monógamo secuencial. Y Eso hay, viene muy bien como currículum, o sea, lo llevas en tu tarjeta y si te vas a ligar, eso da muchos puntos, ¿eh? bueno, tampoco yo creo que no es algo de lo que uno tenga que hacer alarde, porque es que al final el perro es perro, el gato es el gato, la vaca es vaca y la gallina es la gallina y cada cual es como es. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con la introversión o la extroversión, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy de estar en casa. Por mi trabajo me he expuesto mucho, pero a mí me encanta estar en casa, ¿no? Soy muy hogareño, ¿no? Entonces, depende. No me atrevo. Aquí yo creo que no podemos hacer recetas. Lo que sí que podemos observar y que al final en la vida todo tiene un precio. Todo. De hecho, todo, Lo que es está claro, consecuencias. lo que está claro, como diría un gran amigo mío, que es muy duro, ¿eh? Pero frustrar es madurar, lo siento.
frustrar es madurar. Es decir, la madurez viene, por un lado, por la capacidad de reflexionar sobre las castañas que te va ofreciendo la vida constantemente, pero también por el ejercicio de algunas veces dar ese permiso, por supuesto, al placer, pero no dejarte arrastrar completamente por el placer. Porque todo tiene su momento, ¿no? Es decir, una cosa es que eso sea en la juventud, en la adolescencia, otra cosa es que si le das al placer la prioridad absoluta, le das rienda suelta, es difícil sostener eso con el sentido de realidad y con el principio del deber. Es difícil. Son tres fuerzas, o sea, Apolo y Dionisio, llámale como quieras, están en litigio. Se complementan a la vez, pero cuidado, cuidado. Es que en esa parte de madurez, además de las castañas que suceden, puede depender mucho del tipo de resultados que has tenido cuando asabas esas castañas. O sea, y me explico, porque claro, tú acabas de decir, cualquiera que te escuche, ¿no? Desde ese punto de exposición pública, podrían pensar, Alex hogareño, así más metido, más cerrado. Pero mucho. Además, yo tengo amigos que me dicen, eres un ermitaño. Digo, no, pero a ver, si nos vemos, pero yo soy, cada cual es feliz. Y esto no lo decides, Rosa. O sea, yo no decido que me encante estar en casa, pero me encanta. También por compensación, porque es que... muchas horas fuera, me imagino. Claro, es decir, ostras, yo hacía más horas de vuelo que un piloto, literalmente. De hecho, fíjate que sepas que hay ahí porque claro, aquí todos los amigos de Cafeín viven, pues ya han escuchado a todos. Bueno, nos queda Xavi este fin de semana, ¿no? O sea, es que llega ahora directo, pero con Ferran Román le dije que yo ya veía cuál era mi fantasía erótica mental. Y entonces os voy a reunir a todos en una misma mesa, pago yo, no hay problema. O sea, yo solo por ver el placer de ese orgasmo quiero tener a Francis Miralles, a ti, a Torralba, a todos en la misma mesa, ¿no? A todos los que nos has indicado que ha sido una pasada. Y entonces yo decía, mira chicos, yo solo sirvo el vino y disfruto. O sea, porque yo pensaba, yo busco la casa rural, la casa que queráis, que sirvan, sean huevos, patatas fritas, lo que queráis. Y yo decía, eso creo que es el orgasmo mental que cualquier mujer fantaseaba. Se lo comentaba con alguien que está escuchando seguramente el podcast y de repente decía, yo pongo las servilletas, si quieres, yo solo por verlo desde fuera y disfrutaros hablando, yo hago lo que tú tengas que decir. Así que ese día vas a tener, porque yo ya le he dicho a Ferran, yo ya me he comprometido. Entonces ese día tendrás que salir de casa, te pillaremos unas horas, pero va a ser desde la diversión, Alex. O sea, por supuesto. Pero fíjate, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que también cada cual gestiona, he hecho un clic aquí porque me he doblado la pierna, no sé, me habré lesionado. Cada cual, el placer no lo pensamos, lo sentimos. Y cada cual erotiza sus universos. Por ejemplo, para mí, una cosa que me da un enorme placer es leer. O la quietud y el silencio. ¿Tiene mérito eso? No. No tiene ningún mérito. Bueno, el silencio, Alex, leer, puedes disfrutarlo, pero la quietud y el silencio has aprendido a disfrutarlo, porque lo que hacemos todo el rato es provocar un ruido. ¿Y no crees, Rosa, que hay una configuración ya de serie? Que no es algo que hayamos aprendido, sino que cada cual viene con unas configuraciones determinadas de aquello que es proclive a. Pues puede ser, porque el día que te presente a mi chico, que te va a gustar mucho, a mí me recuerda mucho a ti, porque él disfruta mucho desde el silencio y la quietud, y entonces se mete en su 5 de enneagrama, ¿no? Se mete en su cueva, y entonces disfruta una barbaridad, y yo siempre digo, pero ¿cómo te vas a meter en la cueva, en tu 5, en ese disfrute y demás? Y él es feliz ahí. Absolutamente. Y que vengo en esa serie de, si tú me ves que yo estoy pensando mucho, reflexionando y demás, es que mi cerebro va tan rápido que es como los toros cuando les abren el burladero que sale así el mensaje. Sí. Cuando salga, lo mejor es que no te pille de por medio, porque arraso en la velocidad, en la expansión y demás. Entonces, a mí algo muy silencioso me pone muy nerviosa. Claro. Aquí estamos hablando de los perfiles, llámale eneatipos o llámale perfiles y estructuras de personalidad, y es interesantísimo ver cómo al final los humanos nos estructuramos en diferentes lenguajes psíquicos, afectivos, preferenciales, de percepción, y es en esa diversidad donde te das cuenta que no podemos establecer patrones de lo que está bien o de lo que está mal, siempre y cuando no hagas daño al otro, sino respecto a uno mismo, ¿no?
Y una de esas diferencias la ves clarísimamente en relación a cómo erotizamos nuestra realidad, aquellas cosas que nos dan placer, que nos seducen, que nos gustan, que a unos nos pueden atraer muchísimo y que para el otro puede parecerle horroroso aquello que a otro le gusta, ¿no? De hecho, fíjate, hay gente que dice siempre, yo cuando veo un cuerpo, y yo siempre pienso, cuando yo veo un cerebro, o sea, tenemos un problema. Porque yo tengo una frase que es muy mía, que digo que para poder mojarme las bragas hay que freírme el cerebro antes. Y entonces, esto pasa en muchas mujeres y hombres, que si de repente ves a alguien que te estimula las neuronas, tu cuerpo de repente se activa de una manera totalmente distinta. De ahí va mi fantasía erótica mental con todos vosotros, ¿eh? ¿Sabes? Pues el diálogo como elemento venusino, ¿no? Como arquetipo sí, el diálogo, la reflexión, la palabra, la revelación como fuente de placer, el insight como fuente con todas esas herramientas que tienes dentro. De hecho, mira, el otro día lo habrás visto a lo mejor en ABC, sacó un artículo Eduardo Infante sobre la moral y la ética. Bueno, buenísimo. Sócrates. Oye, pásame el enlace por mail, porfa, acuérdate, ¿eh? Ahora mismo, en cuanto termine, lo tienes. Sócrates tiene una conversación con la ministra Cela. No tiene pérdida. Por favor, pásamelo. Hablando sobre... ¿Te acordarás, Rosa? Ahora mismo te lo mando palabra, o sea, palabrita del niño Jesús. Pero fíjate, habla sobre cómo Cela le instiga a él a explicarle lo que es la ética y la moral. Y entonces Sócrates, que Eduardo lo hace que te mueres, cambia y de repente le da un sopapo en toda línea que cuando lo leas me tienes que decir, tenías razón, era un artículo al final para ser leído. Me apetece tanto porque, claro, a mí todo lo que es el pensamiento de Sócrates, ¿no? La mayéutica, la reflexión sobre la ética, me fascina. ¿No conoces a Eduardo en persona, Eduardo Infante? No. Pues, Evidentemente sé quién es, pero no he tenido el placer de poder conversar con él ni conocerlo en persona. Alex, ya lo veo, yo el trío. Yo ya lo veo. O sea, la siguiente tenemos que convencer a Eduardo y montamos un trío logístico aquí para hablar, que va a ser una gozada. ¿Sabes qué me gusta mucho decir, Rosa? Que para novedad, los clásicos. Para novedad, los clásicos. Entonces, mira, tú no lo ves y además como voy con un ordenador de prestado, por eso te he dicho, Rosa, tenemos que hacer la conversación de 3/4 de hora porque mi ordenador se ha muerto, pero todavía nos quedan 2 minutitos. Tengo una estantería allí. ¿Sí? Que está Epícteto, Epicuro. ¿Qué pasa? Marco Aurelio. Por supuesto, Platón y Sócrates con él. Aristóteles. Bueno, en fin, bla, bla, bla. Y qué placer. Qué placer, hablando de placer, ¿no? Y hablando de erotización, ¿no? La palabra que expresa la reflexión profunda, ¿no? La revelación que surge a veces de un Epícteto, ¿no? Manual de vida, un fragmento así, dices, madre mía, este tío, esclavo, lúcido y mentor del mayor emperador que ha dado toda la historia, ¿no? Marco Aurelio. Eso a mí me entusiasma, o sea, me parece fascinante. Voy a escribir a Eduardo y le voy a decir, vamos a ver cómo agendamos para que de repente si me habléis de Epicuro y a los dos, ni te lo cuento. O sea, no, es que podría ser muy interesante que hagamos un zoom a varias voces donde tú propones temática y hacemos ahí una tertulia virtual, pero que puede tener mucha enjundia, ¿eh? Eso se llama compromiso. A un 8 como yo de líder no hay cierre y te voy a dar las gracias porque sé que tienes que irte, pero esto es un pendiente. ¿Sabes? Contigo van a ser seguimos. Porque no te he hecho perder en mi vida. Tú verás. Seguimos, Rosa. Ya te he dicho, se me ha muerto el ordenador, lo tengo que llevar a reparar y justo antes de empezar lo digo a las amigas y amigos que estaban, le he dicho, Rosa, tengo que salir a -4 porque si no esta tarde no tendré ordenador y lo tengo que tener porque no puedo depender de este que me han dejado para poder hacer esta conversación. Siempre. Mil gracias, Alex, como siempre. Gracias a ti, gracias por haber escrito tu libro, un libro maravilloso que tenéis que leer. Tenéis que leer el libro de Rosa porque es una piedra filosofal de sabiduría existencial. Rosa,
Tú lo que querías era ponerme colorada y entonces, claro, ahora ya cualquiera cierra. No, hombre, hay que decir las cosas buenas y la verdad es que cuando me pasaste el manuscrito me encantó. Me encantó. Bueno, chicos, pues tenemos pendiente ahora casi una orgía tipo Zoom. Voy a empezar a ir seleccionando, la cabeza me está brotando. No sé si le llamaremos café o empezar a plantear que pueda ser almuerzo, merienda, cena, pero algo va a ser. Ya lo tenéis claro, inviven.com, rosamontana.com y no me digáis que este cafecito cortito, así espeso, nos ha sentado a tutiplén. Muchísimas gracias, chicos.